¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante, nuestro programa de libros y sobre libros de cada semana. Hoy con un invitado muy especial. ¿A usted le parece, señora, que Augusto Roa Bastos es difícil? Pues hay una forma de llegar con Roa Bastos hacia gente joven y hacia los niños sobre todo, vía cómics. Lo que hizo Javier Viveros es convertir en cómic un cuento magnífico de Roa Bastos llamado Los Carpincheros. Va a estar con nosotros enseguida el guionista Javier Viveros. Y por cierto, comenzamos con nuestro recorrido habitual por bibliotecas del mundo. Vamos hasta Venecia, la ciudad romántica por excelencia, y fíjense esta maravilla que están ustedes observando en la pantalla. Esta es la Biblioteca de San Marcos. Les cuento que esta es una de las más antiguas bibliotecas que depositan manuscritos del país. Tiene colecciones de textos clásicos, atiendan bien, más grandes del mundo. Las primeras 16 galerías que ustedes están viendo fueron construidas entre 1537 y 1553. Las decoraciones, miren ustedes ahí justamente, fueron realizadas hasta 1550. La pregunta es, ¿y cuáles son los orígenes de esta biblioteca? Vamos hasta 1362, siglo XIV, cuando el gran poeta y escritor Petrarca donó a la República de Venecia su colección personal de manuscritos, libros antiguos y cartas personales. Se enriqueció la biblioteca en el siglo XVIII. Actualmente esta biblioteca de San Marcos, Biblioteca de Venecia, cuenta con más de 1 millón de libros impresos editados entre 1500 y 1600, en el siglo XVI, por lo tanto. Tiene 13.000 manuscritos, tiene 2.883 incunables, que son los libros que se editaron entre la invención de la imprenta y el año 1500, y 24.055 libros editados entre 1500 y 1600. Esta maravilla, por supuesto, forma parte de lo que siempre solemos decir con Jorge Luis Borges. Si el paraíso existe, miren, tendrá la forma de una biblioteca que es el santuario de la lectura. ¿Y qué pasa con nuestra sección de los libros a la pantalla grande? Uno de los libros que tuvo más éxito en el siglo pasado, sin ninguna duda, fue El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Básicamente, esta novela fue editada en el año, están viendo ya, 1980, en un turbulento ambiente religioso del siglo XIV. La novela narra la investigación que realiza el fraile Guillermo de Baskerville y su pupilo Atzo de Melk acerca de una serie de misteriosos crímenes que sucede en una abadía al norte de Italia, en un monasterio. Les reitero, la novela es de 1980, pero se hizo una adaptación en 1986 y el éxito popular del libro se traduce en lo que están viendo en esta película El nombre de la rosa de 1986. Allí, ¿qué pasa? Sean Connery interpreta al fraile franciscano. Él fue enviado porque había misteriosos crímenes en ese monasterio y todos morían, los que morían los monjes, envenenados. Algo muy extraño. Él y un adolescente, ahí lo están viendo a él, Christian Slater, que encargaba también al franciscano Atzo. La pregunta es realmente, ¿qué causaban esas muertes? ¿Quién producía esos envenenamientos? Les cuento algo, ese monasterio tenía una biblioteca. El bibliotecario era un hombre ciego, llamado Jorge, un homenaje de Umberto Eco a Jorge Luis Borges. ¿Qué tenía que ver el bibliotecario ciego con los crímenes en el monasterio? Les va a apasionar tanto el libro como la película. Y como siempre, salimos a las calles a preguntar a la gente qué libros leen y qué recomiendan. Aquí está la respuesta. De Mario Benedetti. ¿Por qué recomendás? Porque trata justamente de personas que están dentro de la ciudad, ¿verdad? En el cotidiano, viendo un poco el paisaje, algo relacionado también con el tema del exilio y eso. O sea que es una cosa bastante íntima. Mayormente los libros que suelo leer son de Mario Benedetti, el escritor uruguayo, ¿verdad? Vuelvo casi siempre, es como que mi libro de cabecera, ¿verdad? Porque habla mucho del cotidiano, ¿verdad? Y ahí tenemos como que distintas fuentes, ¿verdad? Entre sus poesías, sus cuentos, ¿verdad? Que los podés conseguir en cualquier librería en estos momentos, inclusive en las redes, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Te llega muy de cerca, ¿verdad? Porque tiene un lenguaje así bastante coloquial, o sea, no es tan académico, ¿verdad? Y es sobre todo para gente que le interesa y está ingresando recién al mundo de la literatura. Y justamente a la gente que le interesa y está ingresando recién al mundo de la literatura. Los chicos, por ejemplo, y los mayores, tenemos miedo de leer a Roa. Creemos que es difícil. ¿Qué hizo Javier Viveros? Convirtió en cómic uno de los mejores cuentos de Roa. Apasionante. Enseguida con su autor, Javier Viveros.
Y como les prometíamos, está con nosotros Javier Viveros. Él es máster en literatura por la Universidad Nacional de Asunción, conocido escritor, exdirectivo de la Sociedad de Escritores del Paraguay y también, y esa fase la vamos a conocer hoy, guionista nada menos que de textos de Augusto Roa Bastos. Javier, bienvenido a Un Mundo Alucinante. Hola Carlos, muchísimas gracias por la invitación, es un gustazo estar aquí. Impresionante esto, creo que la gente va a entender. Este es un texto de Augusto Roa Bastos, señor y señora, Los Carpincheros. Es un cuento, Javier, que está en El trueno entre las hojas. Sí, es el cuento que abre el libro, El trueno entre las hojas, del 1953. Bueno, la gente se preguntará, Roa en un cómic. Primero contanos, ¿de qué trata el libro y cómo llegaste a convertirlo en cómic? Bueno, es un libro de cuentos de Roa, es la incursión de Roa Bastos en la narrativa. Antes había publicado poesía y es un libro extraordinario. Ahí es donde Roa empieza a deslumbrar con esa prosa trabajada, con esa orfebrería que tiene en todos sus textos, en sus ¿Y de qué escritos. tratan Los Carpincheros? Los Carpincheros es un cuento donde se narra la historia de Gretchen, Margaret. Es una familia alemana que huye de la guerra y viene acá a Tevicuarcosta. Trabajan en el ingenio azucarero, el papá sobre todo, que es el maestro tornero. Y la niña, la familia entera ve pasar a los carpincheros, que son como unos individuos, digamos, que están sobre unas canoas, que son gente que caza carpinchos, y se queda muy impresionada ella por la vida de esos seres. Le llega mucho, digamos, esa imagen. A la nena. A la nena, sí. Porque ellos van atravesando el río y rodeando sus canoas van unas balsas flotantes, digamos, sobre los camalotes, hacen fuego. Entonces es una imagen muy poderosa, muy potente, y hace unas consultas a su papá y les dice, ¿qué son? ¿Son indios esos hombres? Papá le dice, no son los carpincheros. ¿Y qué son? Y son como los gitanos del agua, ellos son gente que vive en el río, son libres, digamos, y los peones de la azucarera le tienen cierta envidia. ¿Y por qué? Le pregunta la nena. Y justamente por eso, porque los peones son esclavos, son prisioneros, hombres prisioneros de otros hombres. Y los carpincheros son libres. Ellos viven en el río, mueren en el río, en sus cachiveos. Entonces es muy poderosa la metáfora de lo que narra Roa ahí. Claro que sí. Y la pregunta es, ¿cómo convertiste ese cuento Los Carpincheros, de El trueno entre las hojas, en este magnífico cómic que pones, como yo te digo, a adultos y a jovencitos y a niños al alcance de la lectura de Roa? ¿Cómo hiciste esto? Así mismo, te cuento cómo se gestó el proyecto. Quisimos hacer cuentos de Roa por el tema del centenario. Dije, voy a ver si puedo hablar. Hablé con Mirta Roa, hablamos con Vidal de Sánchez de Servilibro y se quedaron muy entusiasmadas con el proyecto. Y Mirta Roa me dijo, papá me dijo en sus últimos tiempos que quería que su literatura se hiciera con dibujos y poco texto para que la gente se animara a leer. Me dice, o sea, sin decirlo directamente estaba refiriéndose al cómic. Entonces, de alguna manera, esto fue como cumplir de manera póstuma el sueño del maestro. El propio Roa Bastos quería que alguna de sus obras pudieran llegar a un público mayor, digamos, y a través de un texto que tuviera más imágenes. Sí, eso me dijo Mirta Roa. Entonces, está refiriendo al cómic indirectamente. ¿Y por qué eligieron Carpincheros? Es un cuento que me encanta. Fue el primer cuento que leí de Roa Bastos y para mí fue un golpe estético muy grande. Si le tuviera que decir a la gente por qué impacta Los Carpincheros y por qué sería bueno que lean. Porque es un cuento que está demasiado bien escrito y el mensaje es demasiado poderoso. Es un cuento repleto de belleza, satura literariedad, como dice Cuando hablas de Jacobson. un mensaje muy poderoso, ¿a qué te referís, Javier? Y la libertad. Ahí está esa contraposición entre el famoso, el hombre es el lobo del hombre, que dice, creo que era Thomas Hobbes, ¿verdad? Y los carpincheros que representan la vida libre, digamos. La pregunta es, ¿y cómo se recibió Los Carpincheros de Roa en cómic y cómo llega esto a los chicos y a quienes no están, digamos, habitualmente metidos con el mundo de la literatura? La recepción fue magnífica, fue estupenda. De hecho, Servilibro hizo una gran apuesta por esta colección, porque este es nada más que el primero de los 10 títulos que componen la colección, que se llama Literatura para historietas, que me cupo dirigir y para la cual escribí 8 de los 10 guiones. Andrés Colmán escribió los otros 2. La recepción fue excelente. De hecho, la directora de Servilibro, Vidal de Sánchez, me dijo que se está por reeditar. 5.000 ejemplares se lanzaron de cada título. Hay que recordar que en Paraguay lo normal es llegar a lo máximo a 500 ejemplares. ¿Esto llegó a cuántos? 5.000 ejemplares. ¿Y cómo se distribuyeron?
La distribución se hizo en los colegios. Servilibro tiene contactos en los colegios. Se hizo una guía didáctica al final, hecha por Maribel Barreto, que es una de las grandes docentes que tiene en nuestro país. Sí. Y crítica, escritora. Entonces creo que ella era la más apropiada para redactar esa guía didáctica que está al final. Y hubo muchísima aceptación. Como decías antes, esta es la vía adecuada para meterse en la literatura de Roa Bastos. Alguien, sobre todo esta juventud o las nuevas generaciones que son ya generaciones audiovisuales. Claro. Acá hay una preeminencia de la imagen. Hay una preeminencia de la imagen. Entonces, alguien que guste de esto, después busca otros cuentos de Roa y puede saltar a sus novelas, y no solo de Roa, hay otros autores para la gente que paraguayos. todavía no ha conocido, fíjense ustedes nomás en esta parte, miren ustedes, es una historieta, efectivamente, donde uno va, en términos resumidos, leyendo nada menos que a Roa Bastos. La pregunta que te quiero hacer, esto es una historieta, el chico de hoy de 8, 9, 10, 11 años se va a sentir atraído por este texto de Roa antes que llegar al libro en sí mismo. La pregunta es, ¿cómo se convierte un cuento de Roa en un cómic? ¿Cómo vas haciendo las conversaciones, los diálogos? Sí. Convengamos que la literatura de Roa es un tanto ardua por el trabajo lingüístico que tiene. Y cuando lo que yo hice fue lo que se llama guión adaptado, que es la creación de una nueva obra en base a una anterior. O sea, esta obra comparte genes con la obra madre, que es el cuento, pero es una obra independiente, es una obra anterior, porque yo estoy tomando la obra que está en un lenguaje, que es la literatura, y lo estoy llevando a otro, que es el noveno arte, el cómic. Entonces tiene herramientas distintas. Es una obra nueva que tiene, como dije antes, genes compartidos con la obra anterior. ¿Y la recepción cómo fue? La recepción fue grandiosa. Tuvo muchísimo éxito, salió con el diario también, con uno de los diarios, sí. Salió, y como dije antes, va a ser publicada nuevamente una edición dentro de poco, porque ¿Esta está agotada? está casi agotada. Está ya al borde, me dijo Vidalia. Entonces pronto va a ser publicada. Y para que la gente pueda tener en cuenta, ¿qué viene después de Los Carpincheros? Porque estas adaptaciones me decís que no es la única, hay un conjunto. Sí, son 10, de las cuales 5 son de Roa. Te digo, Audiencia Privada, cuento de El Trueno. Excelente. También está Pirulí, famoso, cuento del Trueno entre las hojas. Está el cuento del Crack, que es un cuento futbolístico, de tema futbolístico, el único de tema futbolístico escrito por Roa Bastos. Y luego está El bosque detrás de la lluvia. Te cuento brevemente en qué consiste eso. Roa Bastos en sus últimos tiempos habló mucho de una novela en la que estaba trabajando, que él decía que se llamaba El país detrás de la lluvia. Sí. Cuando falleció don Augusto, se buscó en su computadora y no se encontró un solo bit de esa novela. Pero en algunas entrevistas él mencionó ciertos fragmentos, digamos, de la obra, y yo tomé uno de esos fragmentos y lo mezclé con otro y creé un guión en Pero base qué interesante. ¿Y cómo le llamaste? Se llamó El bosque detrás de la lluvia. Interesante. Quiere decir que Roa, en sus últimos tiempos antes de morir, él hablaba de que estaba escribiendo una novela, El país detrás de la lluvia. Sí. No se encontró nada después en su computadora. Se perdió todo porque le habían cambiado el disco duro, dicen. Entonces se extravió esa novela, pero él en alguna entrevista mencionó fragmentos. Entonces, en base a esa pequeña anécdota, yo agarré y la hice crecer. Esa semilla la tomé y la convertí en un árbol. Y con los dibujos extraordinarios de Juan Moreno, que me parece insoslayable mencionarlo. Colores Enrique Espinosa. Sí. Guía lectura Maribel Barreto. Así mismo. Juan Moreno es quizá uno de los mejores dibujantes del país. Ha sido un placer inmenso y sobre todo esta posibilidad, así como en televisión estamos intentando que los libros también lleguen de manera más accesible, convertidos en cómics, estos materiales de Roa inclusive pueden abrir cambio a futuros lectores. Exactamente, yo creo que esto va a traer una nueva generación de lectores, lo cual nos beneficia a todos, como país, como escritores, a la industria editorial, a todos. Javier, muchísimas gracias, muy amable. Gracias por la invitación, Carlos. Javier Vivero, guionista, nada menos que de textos, entre otros, Augusto Roa Bastos estuvo con nosotros con Los Carpincheros. Se viene una segunda edición de este cómic, volvemos enseguida. Y ahora sí, de nuevo, ¿qué libros la gente lee? ¿Qué libros recomienda leer? Vamos con estas imágenes y estas palabras. Desde Juan Marco González, un amigo mío,
Él había escrito ya el libro sobre la historia de Gastón Gadín y Cipriano León. Yo soy un lector muy apasionado de lo que es la historia del Paraguay y también de los casos que ocurrieron a comienzos del siglo XIX y a finales del siglo XVIII. Entonces vengo a buscar este libro ahora para leer. Y mencionabas que te gusta mucho lo que es la historia del Paraguay. ¿Hay algún libro que ya hayas leído anteriormente que recomendarías a los jóvenes de repente que están interesados en la lectura? Y hay una serie de libros que se llama La evolución de la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo, o El Paraguay comunero, la época de la independencia, el gobierno de Francia, el gobierno de López y la posguerra del 70. También está la posguerra del 32 al 35, los gobiernos provisorios, la dictadura de Alfredo Stroessner y la era democrática. Y un libro que hizo historia definitivamente, La sombra del viento, del español Carlos Ruiz Zafón. Ahí están viendo ustedes las imágenes de esa bellísima portada. Estamos en Barcelona, nosotros allí, en un día muy frío, la Barcelona de la posguerra civil española, comienzo de los años 40, y lo ven ahí a un chico que va con su papá. ¿Quién es el chico? Ese que están viendo ustedes allí, se llama Daniel Sempere. Y el papá le dice al comenzar la novela, te voy a llevar a un sitio donde solamente vos vas a poder decirle a tu mamá dónde estuviste. Pero mamá está muerta, le dice Daniel. Sí, pero solo a ella, por lo tanto a nadie más. Y le lleva a un sitio que se llama el cementerio de los libros olvidados. Es como una colección de libros que la gente los dejó. El chico le llama la atención justamente un libro que se llama La sombra del viento, de un misterioso escritor llamado Julián Carax. Lo curioso de este libro es que tiene una historia trágica detrás, que a ella no les voy a contar, y este chico poco a poco va descubriendo que ese autor está vivo o está muerto. ¿Qué pasó con su libro y qué pasó con su historia? La sombra del viento. Para los que les guste el suspenso, para los que les guste una novela bien narrada, con una historia atrapante, les recomiendo de Carlos Ruiz Zafón, La sombra del viento. Año 2001 es su edición. Les recomiendo especialmente. Y en nuestra sección habitual, los libros de la semana. Este primer libro recomiendo especialmente a los que les interesa el tema de la corrupción política y del poder. Tamarindo, de Carlos Mateo Valmeli, donde está en El Lector. Concretamente, es un país imaginario, dominado por la corrupción política, la relación entre los partidos políticos y las redes de narcotráfico, una asociación perversa que margina a la población para enriquecimiento de unos pocos. Les recomiendo especialmente Tamarindo a los interesados en la literatura política. Está en El Lector. Anaí, cómic guionado nada menos que por Growing Good. Encuentran en Servilibro. César Rienzi es un hombre veneciano víctima de un complot en pleno siglo XVI, capturado por piratas de Barbarroja y convertido en esclavo. ¿Cómo renace él en ese momento y qué pasa después con él para no perderse? Les reitero el libro. Anaí, cómic guionado por Robin Hood, está en Servilibro. Y por otro lado, La luz que no puedes ver. Una novela muy delicada, muy interesante, disponible en Literato. Es un corazón puro que puede brillar en la noche más oscura y en el más terrible de los tiempos. Marie Laure es una joven que vive con su padre en París. ¿Qué pasa después y qué significa la luz que no puedes ver? Buena literatura, suspenso y mucha emoción en este libro que está disponible en Literato. Y de visitas a museos que también tienen mucho que ver con la literatura, porque nos ayudan a desarrollar la imaginación y vivir otros mundos posibles. Vamos a estar ahora mismo en el Museo del Barro. Fíjense ustedes esta maravilla. El Centro de Artes Visuales Museo del Barro abre una cena en donde se exponen diversas expresiones visuales. El lugar tiene en total 3 colecciones. El arte indígena es una de ellas. Que reúne piezas de pueblos indígenas de todo el Paraguay, de la región occidental y de la región oriental también. Prácticamente todos los pueblos indígenas están representados en esta colección del Museo de Arte Indígena. Son piezas que fueron adquiridas a lo largo de muchos años por los gestores y los directivos del Centro de Artes Visuales Museo del Barro, y otras fueron donadas también en el transcurso de los años, y algunas piezas fueron de hecho instaladas por los propios indígenas aquí en las salas. El Museo del Barro es otra de las colecciones. Consta con más de 4.000 piezas correspondientes a producciones mestizas desde el siglo XVII en adelante.
Que reúne una importante colección de arte popular proveniente de distintos pueblos del interior del Paraguay, cerámica popular de Itá y Tobatí, ñandutí de distintos pueblos del interior del Paraguay. También hay obra de imaginería religiosa proveniente de talleres franciscanos y jesuitas y de santeros populares más contemporáneos también. La última colección es el Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo, que alberga la única colección permanente de pintura, dibujo, instalación, objeto y escultura actual del Paraguay. Con una colección que está en exhibición permanente y ocasionalmente hay exposiciones temporales también en torno a obra de artes visuales de procedencia urbana con una tradición más erudita, digamos. Turistas, estudiantes, familias y amigos concurren a este museo para conocer más acerca del arte y la historia. El acceso es libre y gratuito. Prácticamente todas las actividades son abiertas al público y si bien tiene áreas públicas y privadas, la mayoría de las áreas de exposición son públicas y están libres para todo público, para niños, adolescentes, adultos. Si el visitante está interesado, puede solicitar algún guía, tanto en castellano como en inglés, y esas visitas guiadas sí tienen cierto costo, ¿no? Que es para el pago, digamos, de los guías. El Museo Paraguayo de Arte Contemporáneo está en Asunción, sobre las calles Grabadores del Cabilluí, esquina Cañada y Emeterio Miranda. Está abierto al público de miércoles a sábado de 9 a 12 horas y de 15:30 a 20 horas. Y sin ninguna duda me queda después de este programa lo que nos decía Javier Viveros, el guionista de Cuentos de Augusto Roa Bastos. Esta es la forma para que Roa Bastos llegue a más gente y la gente tenga menos miedo de acercarse a la obra de Roa. Nos vemos como siempre en la próxima edición.